24 con la décima. Así está el día hoy, todo el día está así, ¿eh? Son las 11 de la mañana. Las 11 de la mañana con mucha lluvia. Y yo comprando ingredientes para hacer una paellita, pero no vamos a poderla comer en la playa, por eso no la he anunciado para la gente que hubiera por acá. Pero sí nos vamos a juntar con Paco, María, con Alejandro, lo mismo ayer de la fiesta, como despedida de Paco y María, allí en donde ellos están. Y bueno, pues ese va a ser el día de hoy. Vamos a celebrarlo con una paellita. Acabo de comprar el pescado fresco, acabo de comprar mejillones, ya tenía comprado el resto de cosas. Y parece mentira, lo que me falta, ¿sabéis qué es? El garrafón de agua. Me había quedado sin agua prácticamente. Y yo lo voy a comprar aquí en un sitio que es Alcalina, que me gusta, está bien de precio. Y lo tenemos por aquí, por la avenida 10 con la 60 y algo creo que está. Bueno, pues así está el día. A disfrutarlo. Poca playa vamos a tener hoy. Es que acaba de parar de llover, ha llovido bien fuerte y en breve volverá a llover, me imagino. Pero ya tenemos el agua, ya tenemos mejillones, ya tenemos pescado fresco para hacer el caldo. Y yo contento de ir a casa. Es que es un día romántico hoy, aunque no lo parezca. Está bonito el día. Encima es fresco. En España están en sitios hasta 50 grados. Y aquí estamos a 26, 25. Ideal la temperatura. Increíble para el mes que estamos, la verdad. Mira, naranja, llegan naranjas, qué bueno. Pues os grabo un poquito para que sintáis cómo está el día por acá, porque si no lo grabo, pues os lo cuentan y no lo creéis. Pero sí, está bastante lluvioso el día. Pero la vida sigue. Este árbol siempre me impresiona tenerlo aquí. Bueno, pues nos vamos a ir con la paella ya. Voy a parar. Ya veis que en cada esquina hay un problema de este tema. Hoy es un día muy difícil de grabar con el dron, ya lo veis. En cualquier momento cae una buena lluvia. Pero ahora en casita. Un buen cafecito, unas tostaditas, porque todavía no he desayunado, ¿eh? Entre unas cosas y otras no he desayunado. Bueno, sí, me tomé el juguito y ya. Y apetece tomarse el café ahora mismo. Si os fijáis aquí arriba en la Federal, cuando pasan los carros suelen tirar agua para abajo del encharcamiento que tiene. Iba a ir por acá, pero no. Voy a ir haciendo la rotonda. A ver si pasa algún coche por ahí y lo tira el agua para abajo. Es que a veces vas por aquí y te sale un charcato. En esta zona no pasa, qué pena. Pero bueno. Mira cómo está ahí debajo. Y eso que está tapado. Mira cómo está esta calle. Y esto no es nada, hay calles por ahí atrás, por la Federal para allá, que están inundadas, no lo que sigue. Pero bueno. Eso que veis es el caldo de pescado que acabo de terminar de hacer hace un ratito. Esto que está aquí en esta paellera pequeña es el sofrito que estoy preparando para la paella. Es un sofrito que tiene que quedar bien sofrito, no lo dejéis a media porque entonces está un poquito ácido y no tiene el mismo gusto. Estoy sofriendo un poco los pimientos que voy a decorar por encima de la paella. Luego os digo qué más, porque aquí lo que hago es sofreír esto, sofreír el camarón y sofreír el calamar un poquito. El calamar ya está un poquito cocido, le termino de dar el último toque. Le echo un poquito de ajo también para que agarre el sabor del ajo. Como veis, ya viene el ajito por ahí, pero no lo he hecho al principio porque si no se quema el ajo muy fácil. Bueno, como veis, ya he echado un poco de camarones y ya se van a volver rojos. No hay que hacerlos mucho porque si los hacen mucho, luego están muy secos. Hay que hacerlo solamente que cambien de color un poquito y terminarse de hacer luego en la misma paella cuando los colocas. Pero no tienen que estar muy hechos porque si no quedan muy secos y no gusta tanto comerlos. Bueno, también me hice un caldito con los mejillones y las almejas, con el mismo caldo que soltó el pescado. Este es el primer caldo que voy a usar en la paella y lo voy a juntar con el otro.
Y los mejillones ibas a dejarlos de separar para decorar luego. Ya tenemos aquí el calamar, pero no lo voy a hacer muy cocido ni nada de eso, ya va a agarrar su punto en la paella. Ahora le voy a dar un toque para que agarre el sabor del camarón, del pimiento y del ajo, con su puntito de sal. Va a quedar delicioso. Si lo hacéis demasiado, se va a quedar duro luego el calamar, así que hay que agarrarle el punto. Lo que he hecho es echarle lo que me ha sobrado del caldo de antes, de lo que hemos sofrito, y le he echado el sofrito ahora. Lo voy a dejar calentarse un poquito y le voy a echar el caldo de la paella. Hay muchas formas de hacer una paella, a ver si me entiendes. Yo antes también lo que hacía era ponerle su aceitito, su ajito y el arroz. Lo sofría un poquito el arroz, un poquito, y luego ya le echaba todo. Pero en las condiciones que me muevo, por donde yo estoy, en este tipo de cocina, pues yo considero que me da más tranquilidad hacerlo así, porque no tengo las condiciones para hacerlo de la otra manera. Y esta condición también me vale, me sirve bastante. Bueno, pues vamos a por el caldo y se lo vamos a echar. La cantidad de agua que yo creo que debo echarle, si voy a hacer 2 kilos de arroz, eso es para 20 personas. Esta paellera es para 20 más o menos. Le voy a echar un poquito menos de 2 kilos, un poquito menos. Y voy a tener que usar casi 6 litros de agua, casi 6. Les he dicho casi 6 litros de agua, pero me refería a 6 litros de caldo hecho por ti. Ahora ya está mezclado con el sofrito y se ve así de hermoso, pero aún así necesita un poquito para hacerle el color amarillo que luego recibe el arroz, ¿vale? Entonces ahora al principio lo que tengo que hacer es que este caldo más el sofrito vuelva a hervir. Si le echo el arroz ahora estaría mal, tengo que esperar a que hierva. Este es el arroz que yo uso para la paella y son de 1 kilo cada uno. Me ha sobrado un poquito así de uno, un poquito así. Acordaros que todo tiene que tener su punto de sal. Ahora al principio, cuando hacéis arroz, tiene que tener su punto de sal exacto, el que tú le vas a dar para la paella. Luego al final ya no agarra el arroz la misma gracia si le pones la sal al final. Hay que ponerla al principio. Bueno, le he puesto más caldo, un poquito. Creo que le voy a poner los 2 kilos para que me sobre, porque esta paella se puede comer en 2 o 3 días posterior, aunque esté un poquito fría, se puede comer porque está riquísima. Está todo hecho natural. Como veis, el equilibrio de este suelo de la sartén, de lo que es el fuego, no es parejo. Por aquí está más bajo, por aquí está más alto, ¿lo veis? Eso es una dificultad añadida, hay que ponerle una pieza o algo debajo para que se equilibre. Como veis, ya está hirviendo, miráis de que hierva sobre todo por la parte centro. Y una vez que echéis el arroz, que lo voy a echar ahora, tiene que ser con el arroz bien abierto y rápidamente. Esparcirlo por todas partes. Y a partir de este momento, hasta que lo apartas el arroz, tienes que estar muy pendiente del fuego y del arroz. Lo tendré que mover poco a poco porque este fuego que estoy usando no es el habitual que usamos en España, y si no se me quemaría debajo. Luego ya a última hora es cuando lo voy a dejar tranquilo. Sobre todo aseguraros, punto de sal para el color del arroz, y tener todo bien preparado para usarlo en cualquier momento. Yo por ejemplo ya tengo el pescado y el calamar juntos para echarlo luego, porque esta paella va a ser solamente de marisco y pescado. Esto es el calamar y el pescado juntos, esto lo echaré luego cuando ya esté casi. Le falten un poco menos de 4 o 5 minutos para apagarla, entonces se lo voy a echar porque esto ya viene cocido y hecho. Se va a dar el último toque. Una vez que echas el arroz se vuelve a quedar sin hervir, porque queda sin mirada el arroz. Miráis el reloj por cualquier cosa, yo ya lo sé por cómo está el arroz, pero normalmente debéis mirar el reloj. Cuando llevéis entre 11 y 12 minutos ya se puede decir que lo puedes apagar prácticamente, para que se termine haciendo con su mismo caldo, pero tenéis que estar seguros. Eso se sabe pues mirando el grano, cuánto le queda, porque si lo apagas cuando está hecho, ya hecho, se te va a pasar, porque esto es muy ancho, esta paellera es muy ancha, y al mismo tiempo tiene que quedar un poquito caldoso para que luego termine de absorber. No sé si me está explicando, pero intento explicároslo. Y ahora lo que voy a hacer es moverlo cada minutito más o menos. Como esta paella es un poco más pequeña que la otra que hago, esta es de 25, la otra que hago es de 60 prácticamente, pues esta la podía hacer aquí dentro de casa, porque la otra la tengo que hacer fuera en el patio. Bueno, pues ya veis que está hirviendo. Tenéis que estar sintiendo, cuando preparéis comida, tenéis que estar sintiendo lo que estáis cocinando. No sé si me explico en ese tema. Tenéis que estar encima constantemente. Ya después os daréis el alegrón de que está rica y que la disfrutáis. Bueno, tengo que mover el arroz, y cuando veis el arroz ya se ve que todavía le queda mucho. Tiene mucho caldo todavía, y eso porque todavía no lo ha absorbido. Ya he mirado el punto de sal, le he mirado.
y está prácticamente en el punto que necesita, pero aún así todavía me puede absorber medio punto más, un poquito más, un chorrón de sal, pues de una mano, un poquito, pero no se lo voy a poner todavía. Voy a asegurarme, cuando ya empiece a absorber el arroz, el caldo, me voy a asegurar de cómo está el sabor. Ahí es donde ya tienes el sabor definitivo, el que tú crees que tienes que darle. Si habéis comido paellas en sitios y os ha gustado mucho, eso lo memorizáis en la mente. A mí me pasa. Yo, por ejemplo, cuando como algo en algún sitio, normalmente memorizo ese sabor y luego cuando lo quiero hacer, lo hago. Esto que veis es el caldo que me ha sobrado, pero siempre me sobra un poco por si me quedo corto o al día siguiente quiero hacer algo más. Este es el caldo de pescado. Si os fijáis, el arroz ya va creciendo. Lo acabo de probar y he sentido que le faltaba un poquito más de sal. Se le he echado. Otra cosa que no he dicho, yo cuando hago los sofritos normalmente le pongo guisantes y ejotes, o chícharos y ejotes, o chícharos y judía verde redonda, depende de donde lo escuchéis. Pero ya sabéis, dos verduritas que le dan un sabor o le dan un toque a la paella como si fuera un poquito más vegana, ¿no? Ya veis que abajo, cuando el fuego es un poquito fuerte, se tiende a pegar. Hay que oxigenar un poquito el arroz, pero no demasiado. Me refiero solamente pasar por debajo para que no se haga brumas, no se haga pelotas y al mismo tiempo no se pega abajo. Si tú lo sientes bien, pues perfecto. Pero tenéis que fijaros en ese tema, porque si se os pega el arroz abajo al principio de la cocción, vais a tener un problema, vas a ver a arroz quemado. Y ese es un problema grave, porque ya ese arroz quemado no se quita el sabor de la paella, quedaría horrible. Así que mejor que lo mováis y solamente al final cuando ya estás a punto de retirarlo, esperáis un minuto o dos, se le deja sin tocar y bien hecho todo. Bueno, espero que los consejos que os estoy dando a más de uno le ayuden. ¿Veis? Acabo de echar el calamar, el pescado, y ahora lo voy a mover del arroz y se va a mezclar por igual por toda la paella. Faltan unos 3 minutos para apartarlo. Venga, pues voy a ello. Pero como veis le falta caldo, le falta un poquito de caldo, le voy a echar caldo. Y el caldo, entre más caliente lo tengáis, mejor. O hay que echarle poco a poco. Me está absorbiendo mucho caldo. Eso significa que no tomáis bien la medida. O sí la tomáis bien, pero está tomando más de la cuenta. Siempre tenéis que tener caldo de... Esto está a punto de caramelo ya. Ya le falta nada. Menos de un minuto lo apago y se termina de hacer el solo, absorbiendo el arroz el caldo que queda para el arroz. Acordaros que el caldo siempre lo tenéis que tener en su punto de sal, porque como habéis visto le he puesto casi 1 litro. Y si no tuviera su punto de sal, pues me quitaría el punto de sal que tiene hecho la paella, ¿vale? Y luego ya lo único que me quedaría sería decorar. Voy a ver cómo está el grano, lo estoy probando y ahí ya creo que lo voy a apagar. El fuego, acabo de sacarla ahora mismo, así como la veis, caldosita, va a absorber todo este arroz, lo va a absorber, lo voy a mover un poquito y ahora voy a empezar a decorarla en breve. El grano, como veis, no está terminado de hacer, se va a terminar de hacer él solo. No es que tenga que estar duro, pero tampoco blando. Ahí, como lo enseño. Voy a buscar una cucharita. Si os fijáis en el grano, en la zona del medio, está un poquito todavía sin terminar de hacerse. Algunos que otros. Eso se va a terminar de hacer luego. Yo ahora lo que hago es moverlo un poquito y va absorbiendo el líquido. Y ya voy a empezar a decorarlo. Ya veréis cómo va a quedar decorado. Lo primero que he hecho es poner los mejillones. Y ahora seguidamente le voy a poner el pimiento morrón y después le voy a poner los camarones. Con eso va a quedar muy bien. Ah, y las almejas. Aquí las tenemos, las que quedan de almejas. Bueno, pues así queda puesto el pimiento morrón. Para que hagáis una idea de cómo es. Más de uno de vosotros que sabéis cómo se hace una paella, pues lo veréis de una manera o de otra, pero a mí me va muy bien así. Bueno, pues así se ve con las almejas puestas. Si alguna almeja no se abre, como las almejas son crudas, es diferente a estos mejillones que los compramos ya cocidos, porque aquí no hay mejillones, son cocidos y congelados. Pero las almejas sí son crudas, no os equivoquéis. Si alguna no se abre, no la abráis, tirarla directamente, ¿vale? Bueno, pues así queda. Ahora me faltan lo más bonito, los camarones, lo que le da la vista esa de marisco que te encanta, ¿no? Bueno, pues así se está viendo. Vamos a ello. Ah, me sobra un poquito de caldito de las almejas y los mejillones, pero tenéis que colarlo porque si no, eso se puede echar por encima si queréis. El caldito que le acabo de echar termina de absorberlo en las partes más secas. Y otra cosa,
En España enseguida que está colocada y hecha a la mesa y se come. Aquí en México de momento no lo consigo. Esto va a tardar todavía como 30 minutos en que se coma, pero va a estar bueno. Va a estar bueno, no, lo que sigue. Así que vamos con los camarones. Bueno, ya he terminado. Esta paella que estáis viendo de 2 kilos de arroz es para 22 personas, porque la hago muy colmada, ya lo veis. Pero cuando es para amigos, como ahora que vamos a ir 8 o 10, no me acuerdo cuándo vamos a ir, pues cuando vas con amigos, que sobre, que se harten, que repitan si quieren. Cuando la usas para vender, como yo antes vendía, pues claro, para 22 raciones y punto. Porque me quiero ganar algo de dinero, está claro, ¿no? Para eso trabajo. Pero cuando es para amigos, para familia y eso, así. Cuando me han pedido paella encargada, por ejemplo, somos 15 personas, yo la he hecho para 18 o 20. Que sobren 5 raciones, que vean que eres generoso. No les voy a regalar 15 raciones, ¿no? Porque entonces ¿dónde está mi ganancia? Pero 5 raciones por lo menos sí. Porque siempre hay el clásico que no se aguanta con un plato, y eso que el plato es bastante colmado. Bueno, pues ya toca taparla con una telita especial que tengo y montarla en el carro. Montarla en el carro con esta madera que tengo aquí debajo, ya la veis. Así que nos vamos y le voy a hacer las fotos. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Bueno, pues más lluvioso no puede ser el día. Toda la mañana está lloviendo. Y nada, no hay nada mejor que una duchita y irse a comer esa paellita, que está el coche oliendo rico, que sí, chaval. Sí. ¿Y tú con hambre o qué? Sí. Y fíjate la moral que tenemos. Fijaros cómo está el día. Pues nos hemos traído el dron por si para un rato, grabamos. Si no, pues no pasa nada. Y hace aire, ¿eh? Nos vamos a la 38, por allí vamos a comer. Y ya iniciándose, a punto de comer, todavía no han llegado todos. Estamos a punto de empezar. Así que esto ya tengo ganas de meterle lo que os he dicho, que cuando termino, hasta que se come, a lo mejor ha pasado un poquito más de media hora. ¿Y qué tal está eso? Ah, pues sí que iba a preguntar qué era. Pues es paella, chaval, tú lo hiciste. No, preguntaros ya que habéis hincado el diente, pues para saber si está buena, ¿no? Antes de probarla. Delicioso, Paco. Sí, Ya que siempre nos preguntan qué bueno. Cinco materias suspendidas, es que... Adriana, ¿qué tal está? Muy buena, vale. Muy buena, pues vamos a comer un poquito. Y los platos más o menos... Bueno, tú has repetido, ¿no, Alejandro? Sí, va el segundo. Bueno, Alan, tú ya has terminado tu hora de comer, ahora a trabajar. Bueno, yo me escapé un rato porque estoy aquí cerca y me vine nada más a comer la paella, que iba a ser en la playa, pero con el clima tan feo venimos aquí a casa de unos amigos. Y pues bueno, está muy buena como siempre. Pues el que quiera un departamento amueblado equipado con vistas al mar, con ese rooftop maravilloso, no hay otra opción No hay que opción. contarte conmigo, ¿que sí? Sí. Venga, nos Muchas vemos. gracias y viva Perú. Exacto, Exacto, viva Perú, qué bueno. Qué bueno. Bueno, ya sabes que antes de irte, esa barriga hay que alimentarla, pero no vas a engordar. Porque este pastel es un pastel que nos prepara María de una manera que no nos va a engordar y lo vamos a disfrutar, ¿es así? Claro que sí. Bueno, al menos es saludable todo lo que hay, los productos son naturales, con lo cual daño... Si tengo colesterol lo puedo comer, si tengo azúcar lo puedo comer, si tengo hígado graso lo puedo comer. Sí. Oye, esto es una maravilla. Siempre y cuando luego no vayas a tomarte un pastel con mucho azúcar, mucho chocolate y todo eso. O sea, si llevas una alimentación sana, siempre te vas... Entonces, esto que estamos viendo, este pastel tan rico, tan bonito, delicioso, ¿de qué está hecho? Es un pastel de limón
con almendras y coco, harina de coco. ¿Has preparado vídeos de este pastel? ¿Cómo se prepara? No, no lo he preparado todavía. Ay, qué Tengo pena. algunos por ahí que todavía están por subir. Sí. Pues nada, Este vamos es a el probarlo. primero que hago. Alan, como te tienes que ir, vas a ser el primero en estrenarlo. Sí, ¿Te parece? porque esta clase no la había hecho nunca, así que ¿Nunca? Ah, tú mira. vas a ser el primero. Yo pensaría que es de cualquier cosa menos de limón. Sí, ¿no? Qué Yo bueno. pienso ahí que es de coco. Es que parecía como de natillas, Y ¿no? como vas a ser el primero, viene mordida todavía, así como... Sí, bueno. No, de cumpleaños. Ay, qué bueno. Feliz cumpleaños, Alan. A disfrutarlo, chaval. Papi. Aquí te cuidamos, cosas saludables. No, Aquí investigando la textura del pastel. Oye, pues se ve divino, ¿eh? Divino no, lo que sigue. A ver si vemos el vídeo de María en Barcelona y Riviera Maya, que así se llama su canal de YouTube. Y ahí vais a aprender a hacer pasteles que los podéis comer y que sean saludables. ¡Qué bueno! Y ella les iba a Bueno, pues aquí comprando unos pastelitos. Justo en esta panadería que estamos en esta panadería muy cerca de donde estamos comiendo la paella. Y venimos aquí porque los pasteles están bien. Dentro de lo que ha preparado María, pues luego para el café otros pasteles más. Que es la panificadora Castillo, que está en la 10ª con la 38, que está ahí. Y ya veis cómo está el día. Por salir va a volar el dron, aunque está lloviendo un poco. Nos va a volar el dron porque ahora es cuando menos llueve. Porque no para de llover. Ha parado un ratito y espero que lo pueda volar. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, pues sigue lloviendo. Me quiero acercar un momento ya a la residencia antes de volver con los pastelitos. Voy a ver a Luis, a saludarlo. Es que estamos tan cerca, un saludo siempre viene bien. Y mandarte un saludo a ti, Fernando Messi, que estás por ahí en Ciudad de México. Espero verte ahora cuando vaya para allá. Y estos departamentos que tenemos ahí al lado, pues seguro que te gustan. Y esta es la quinta, como está ahora, la Quinta Avenida. Qué bueno, hasta luego. Todo bien, ¿no? Es del sushi, que lo vende. Es buena onda ese hombre. Y ahora está así la 38, con todos los arbolitos. La brioche. Y aquí quiero ir un momentito, porque este desarrollo es precioso. Si estáis animados a comprar, acordaros. Hice un vídeo muy completo de cómo es. Y varios resaltando también cómo es por dentro, que bueno. Bueno, Luis, te veo mañana, que hoy es tu día libre. Así se ve la 38, un día de lluvia, que no, pues es preciosa, que sí. Y la cueva del Chango la tenemos aquí al ladito. Aprovecho para salir, grabaros un poquito cómo está el tema. Qué bonita es la cueva del Chango. De lunes a sábado de 8 a 11 de la noche y los domingos de 8 a 2 de la tarde. Los domingos por la tarde está cerrado. Y yo mirando para arriba a ver si veo el monito por aquí dando saltos, pero no lo veo. Bueno, pues ya me voy a ir para casa de Paco. Quería enseñaros un poquito cómo se veía. Es un lugar precioso, muy cerca de la playa, al ladito de la quinta. Este desarrollo que se llama La Residencia es muy bueno. Ahí podéis comprar algunos departamentos, está totalmente acabado.
Se entrega amoblado, equipado y decorado prácticamente, con ciertos detalles que tenéis que comprar. Tiene unas vistas desde el Rustum maravillosas al mar. Está rodeado de selva casi, porque por la parte de dentro pues hay selva. Y aunque el día es lluvioso, qué hermoso se ve. Luego, si puedo, me acerco a la playa. Si no, no pasa nada. Ahí vamos a seguir. Ya mañana será otro día. Yo creo que a partir de mañana ya mejora mucho el tiempo. Mañana, si no cambian las cosas, iremos a grabar a Tulum. Qué bombones más ricos me vas a dar, ¿eh? Sí, bueno, son los primeros que hago así, necesito opinión vuestra para mejorarlos y bueno, ya hacer una buena presentación, por supuesto. Claro que sí. Pues yo lo voy a probar y me lo voy a comer. Vale, a ver qué tal ok. está. Las empresas son muy conscientes, reparten los eventos en los horarios para desconcentrar. Efectivamente, para que no se respete toda No, sí, es que puedo hablar, Tiene textura, está bueno, está dulce. No, está buenísimo, buenísimo. ¿Ya has probado tú anteriormente? Bueno, primero la paella, de lo máximo, ¿no? No sé por qué pienso que esta es la más sabrosa. Y luego he comido los bombones. los bomboncitos están deliciosos. Pero parecen así comprados. Muchas gracias, María, están muy ricos. ¿Te gusta? Sí, Vale. tienen consistencia, tienen buen sabor. Vale. Pasa a gusto. ¿Le cambiarías algo? ¿Le pondrías algo diferente? No, lo que te tienes que habituar es a comer así. A ver si me entiendes. El que está acostumbrado a comer con azúcar, Sí. pues piensa que va a comer con azúcar. Entonces la mente pues no le cuadra. Pero cuando ya vas comiendo habitualmente así, pues está delicioso. ¿Sí? Vale, pues Es muy saludable. me alegro que haya gustado. Se puede hacer el formato que se quiera. Yo ya haré la receta más adelante, mejorada. Y ya con la opinión vuestra, pues me sirve de mucho. Claro que sí. Bueno, a ver, chaval, ¿cómo te ha ido el vuelo del dron? No lo puedo hacer porque está todo el rato lloviendo. No había manera, ¿no? Bueno, pues una pena, nos quedamos sin vuelo de dron. Pues a seguir con el café. ¿Te parece bien? Pues este es el Pirata, el restaurante que os recomiendo de pescado fresco, la verdad que es muy rico. Ya me voy de ver a Paco y a los amigos, que se juntaron más, también estuvo el contador aquí, Alejandro, su esposa. Y me quiero ir para casa para ir al gimnasio, pero antes no me quiero despedir del mar. Vamos a bajar por la 38 y vamos a ver qué tal está el mar ahora que paró de llover. A ver si hay suerte. Ahora sería buen momento para que Alex grabara con el dron, pero ya no está Alex por aquí, ya se nos fue. Se fue, pues en la edad que tiene, normal que se vaya con los amigos, ¿no? Pues ya llegando a la 38, la quinta avenida que está en este momento de esta forma, más muy tranquilita. Vamos a iniciar la bajada ya, como veis, con las luces encendidas, porque ya son las 7 menos 20 de la tarde. Qué bonito queda la residencia iluminada así de noche, queda preciosa. Este es el Piora, un restaurante italiano, ¿no? Creo que es italiano. Por lo menos la comida que dan es parecida. El Amate 38, los cenotitos que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha. Aquí hay uno y a la derecha hay otro. Qué romántica es esta calle. Y qué bueno que invierta en la residencia, porque enseguida baja al mar o pasea por aquí. No hace mucho que paró de llover, pero sigue todavía el suelo mojado. En cualquier momento se inicia. La Abunda de la 38, también un buen lugar para que os paréis a comer, cenar o desayunar. Y el mar pues lo veo bastante oscuro hasta ahora, es normal. El restaurante griego, en Miros. Y yo voy a parar aquí el carro. Pues qué bueno, al final tenemos un ratito de playa. Un día como hoy, con esas nubes que no paraban de llover y de llover. Como esa gente que está ahí delante, que descubren la playa a esta hora de la tarde. La temperatura es excelente, pero tirando a baja, ¿eh?
Noto fresquita la temperatura. Yo diría que estamos en 25 grados ahora mismo. 25, 24. Sí, más de uno dirá, uy, qué temperatura más agradable, más buena. Y yo también lo digo. Pero tan raro que la tengamos por aquí. Bueno, ya veis lo marrón que está el agua por aquí. Me quería meter un poco porque vengo en bañador. Ahí hay sargazo en aquella parte. Y por ahí está todo lleno de sargazo también. Total, que me quería bañar, pero eso es imposible. No está nada bien la playa, nada bien. Y ha llegado mucho sargazo, ya lo veis. Yo me imaginaba que con esta lluvia, este temporal, se hubiera ido todo lo malo y estuviera ahora linda y limpia, pero no. Es una pena, así no es. Pues ya casi preparándome para marchar para Ciudad de México. No sé si en 3 días o 4 lo haremos. Lo que sí que sé es que mañana me voy a Tulum a grabar algún desarrollo. Se nota que han roto girasoles, ¿lo veis? El escaloncito que hay. Pues venía con la intención de bañarme. Y no miento, porque como veis tengo el bañador puesto. Pero no me voy a poder bañar. No tengo dónde. Y me estaba quejando que ahí en la 38 estaba muy oscura el agua. Por aquí no es que esté oscura, que está peor. Con el sargazo ahí en medio. Me sabe mal grabaros esto, pero es lo que hay, no hay otra. Aquí quedan muchas horas de trabajo encima. Mira la cantidad de sargazo que se hacen hasta montañas ahí dentro del agua. Pero qué buena estaba la paella, qué buena estaba la conversación que hemos tenido con los amigos. De verdad que tener amigos es muy bueno. Ya sabéis lo que tenéis mi edad, lo difícil que es tener reuniones de amigos que sean sanas, saludables, buenas, sin ningún tipo de interés, simplemente pasarlo bien. Y así se ve el mar el día de hoy. Gracias a todos los que veis los vídeos, los que confiáis en el canal, los que lo compartís. Sobre todo os agradezco que comentéis el vídeo, que le deis un like, que vayamos creciendo día a día. Ya veis que es mi día a día en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en Cancún. Esta semana creo que también voy a ir a Cancún. No sé si será el jueves, un día antes de irme. Pero bueno, ¿qué más os puedo contar? Pues que espero que a partir de mañana todo mejore. Ojalá les deje de llegar el sargazo, se pueda recoger fácil. Este hombre se ha mojado. Pues saludos a la familia de Francisco Trejo, que estáis en California. Vais a venir dentro de poco, espero veros por aquí. Saludos a Catalina, que también viene desde Estados Unidos. Viene a ver sus desarrollos, sus departamentos. Saludos a Adam Osio, que está en New Jersey. Gran persona, gran amigo. Y poco a poco, día a día, os voy a saludar. Y ya me marcho de la playita. Me marcho con la cara de haberme bañado y no me he bañado. Pero mañana será otro día. No siempre está así. No sé si grabaré algo más. Hoy va a ser el día de vídeo un poquito corto. Pero lo importante es que estamos bien. Bueno, pues ya preparado para el gimnasio. Aparcando el carro, dejando pagar el aparcamiento. Acordaros que aquí se tiene que pagar aparcamiento por dejarlo en la calle. No lo olvidéis. Y paseando por la quinta ahora que no llueve nada absolutamente. La gente tiene ganas de pasear. Qué bueno.
Pues ahí vamos a darle un poquito duro, hay que prepararse también física y mentalmente. Pero qué buen día también estoy pasando hoy, ¿eh? Sobre todo cuando compartes con los amigos un ratito, está muy bien. Ahí están los del spinning. Os lo voy a grabar para que me entren ganas de venir a dar clases. Ahora pararon, justo llego, qué bueno. Terminando el gimnasio, nos vamos de paseo, despidiendo ya el vídeo del día de hoy. Ahora mismo las 8:15 de la tarde, 8:15, y ya se ve buen ambiente en la quinta. Para nada parece que sea temporada baja, que no. Un lunes por la noche, qué buen ambiente tenemos por aquí. La quinta siempre tiene vida, ya lo sabéis. Las temporadas bajas ya suelen ser medias. Bueno, pues mañana será otro día. Hasta mañana. Mañana espero grabaros desde Tulum y ojalá podamos ir a ver el mar y que os grabe Alex con el dron por allí porque es muy bonito.